Días de campaña, hermanos. Ha sido precioso, ha sido edificante. Dios se ha manifestado. Creo que veremos frutos y resultados de este evento que hemos hecho. Es el primero de esta categoría y de esta forma. Se va a repetir el año que entra y si es posible lo haremos tal vez un par de veces al año. Necesario es, hermanos, que ministremos a la familia unida, al matrimonio, al hogar. Hermanos, que edifiquemos la casa de cada uno de nosotros. Muy bien, amados. Antes de entrar en el texto, el tema es salvo tú y tu casa. Salvo tú y tu casa. Quisiera, antes de entrar en el texto, que lo pueda ir abriendo si usted gusta, en Hechos, capítulo 16. Y del capítulo 16 primero leemos del 11 al 15, después del 16 en adelante. Pero mientras usted lo abre y lo busca, aquí en esta escritura es donde nace la iglesia de Filipo. Usted lee la carta de Pablo a los filipenses y es una de las cartas más pastorales. Es una carta tan dulce, tan amorosa. Es una carta, hermanos, que muestra el amor de Dios de una manera extraordinaria, bellísima, hermanos. Esa carta es preciosa, Filipenses. Son cuatro capítulos, no corríjame, 4 o 5. Una sentada usted se los puede leer. Pero el contenido que tiene es maravilloso. Bueno, esa iglesia nace precisamente en dos acontecimientos en Filipo. Y cuando escribe el apóstol Pablo a Filipenses, habla a los hermanos, pero habla a los líderes, porque para cuando él escribe, esta iglesia ya tenía líderes fuertes, sólidos, estables. Quiere decir que fue una iglesia que fue bien fundamentada, bien establecida, muy fructífera, creciente. Y cuando Pablo escribe a las iglesias, siempre escribe con exhortación. A Filipenses no les regaña, no les exhorta, les habla con mucha paternidad, con mucho amor, porque fue una iglesia ejemplar. ¿Sí? Cuando habla a Corintios, hay unas exhortaciones a Corinto tremendas, a Éfeso también, ¿verdad? Pero cuando habla a Filipo, les habla de una manera tan dulce, tan suave, porque era una iglesia como templo del evangelio, pues. Ni más ni menos. Ya se volaron, ¿verdad? Entonces, ahora, para poder nosotros ver y entender de dónde proviene, cómo es que nace esta iglesia, hermano. Todas las iglesias, Éfeso, Corinto, Colosa, todas nacieron en crisis, ¿no? En persecución, en dificultades. Pero hay unas que aprendieron a servir a Dios de una manera tan hermosa y tan dedicada como los filipenses. Pero vamos a ver la historia. Entonces vamos a leer mucho. ¿Me tiene paciencia, por favor? ¿Sí? Es que me voy rapidito, pero usted me tiene paciencia con mucha lectura. Entonces vamos, hermanos, por favor, a Hechos 16, versículo 11 al 15, la primera parte. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, versículo 12, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Qué quiere decir eso? Que Filipos era una ciudad principal, de las fuertes. Ciudades principales significa que había mucho comercio. Donde hay mucho comercio hay una población bastante numérica. Al haber una población bastante numérica con mucho comercio, también hay muchas creencias. Hay mucha idolatría y otras cosas y la problemática de una comunidad grande, ¿verdad? Vicios y todas aquellas cosas. Dice, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río,
donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada, ¿cómo dice la Biblia? Lidia. Esta Lidia estaba tremenda, hermanos. Vendedora de púrpura, era una comerciante. Quiere decir que era una mujer de esas emprendedoras, de iniciativa, de movimiento, de esas que motivan, que mueven, que empujan y a veces hasta atropellan, como algunas de las hermanas aquí en la iglesia. Amén. Recuerde que ustedes son Filipo, no se les olvide. Entonces, te dice mucho cuando dice: y era vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira. Pero dice aquí que adoraba a Dios. Recuerde, había un conocimiento del Dios, el Dios de los judíos. Está oyendo, y el Señor abrió, ¿qué, hermanos? El corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Porque recuerde, había un conocimiento judaizante, que mucha gente gentil era atraído al conocimiento del Dios de los judíos. Pero el judío no predicaba el evangelio y no era proselitista, no compartía, ¿verdad? Por ejemplo, aquel hombre que venía, que era el etíope, ¿se recuerda? Venía y adoraba a Jerusalén. No era creyente. Algunos dicen que posiblemente era un descendiente. Pero cualquiera que sea la situación, el judío tenía muchos problemas con el gentil. Por lo tanto, hermanos, había un conocimiento, pero no un pleno conocimiento. El evangelio se abrió para todas las personas gentiles. Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo con Silas, predicando el evangelio a toda criatura. Ahora, cuando llegan a este momento, el Señor toca el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo decía 15, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Observe esto. Dios toca el corazón, ella escucha el mensaje del evangelio. Quiere decir, hermano, en el versículo 15, que se bautiza. Y se bautiza también, ¿quién? Su familia. Qué tremendo. Y luego ella se vuelve una persona que ruega a los discípulos que si ellos están viendo que verdaderamente su conversión es genuina y que es honesta, por favor, vengan ¿a dónde? A nuestra casa. Un hogar que abre al evangelio es un hogar que será bendecido, hermanos. Un hogar que abre con generosidad a la palabra de Dios, a los portadores de la palabra de Dios, hermano, cuando esa gente pisa dentro de esa casa, la bendición de Dios se queda, hermanos. Al igual que el rechazo también, si se sacuden el polvo de los zapatos, la maldición se queda. Pero si hay un buen recibimiento, hermanos, dice la palabra que algunos sin darse cuenta recibirán ángeles en su casa, hermano. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Que en una de las primeras conversiones que hubo, la persona se convierte de todo corazón, es una mujer de influencia, y luego no solamente se convierte ella, pero se convierte la familia. No solamente se convierte la familia de esta Lidia, pero también, hermano, invitan, y no dice que nomás invitaron, dice que nos obligaron a quedarnos. No, bien mexicana esta Lidia. ¿Nunca ha ido a un hogar de rancho mexicano? Pásele a comerse unos frijolitos. No tenemos más, pero hoy ya cené. No, que y te sientan, hermano. Y luego les dices tú: oiga, nomás sírvame una cucharita. Y luego llegan con el plato chorreando por todos lados, ¿verdad? Y luego dicen: ¿y dónde le pongo la otra? Porque ya las cucharitas son. ¿Verdad que sí? Así es nuestro pueblo, así es nuestra gente, ¿verdad? Quiere compartir, tener el deseo de ser buenos anfitriones. Entonces hay hogares que donde llegas. Ahora estamos hablando de una familia que recibió un evangelio completo, que recibió la salvación, se bautizaron, hermano. Entonces ahora había un gozo tremendo en la familia, y dice la palabra que los obligaron no, aquí se queda, aquí duerme, pero ya no, ¿a dónde va? Quédese aquí. Es igualito a usted, hermano, no cabe duda. ¿Ve por qué el pastor no va a su casa?
Bueno, esa es la primera parte. Entonces quiere decir que ya está la primer familia para fundar una congregación. ¿Me está comprendiendo? Porque ahí es donde está la fuerza de la iglesia, en la familia. Si se convierte uno, qué bueno, gloria a Dios. Volvemos, por ejemplo, unos capítulos atrás, capítulo 10 del libro de los Hechos. Se convirtió Cornelio. Pero Cornelio juntó a su familia para que se le predicase, y llegó el Espíritu Santo, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, toda la casa de Cornelio. Entonces, cuando hacemos un análisis, encontramos, hermano, que la fuerza y el poder del evangelio no estaba en las sinagogas, no estaba en las congregaciones. Dice que por las sinagogas y por las ¿qué? Casas. Cuando un hogar abre, hermanos, el espacio, abre el lugar para recibir el evangelio, cosas extraordinarias suceden, hermano. Ahora, eso no termina ahí. Hay situaciones que comienzan a darse. Leamos, hermano, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Verdad? Era un espíritu de adivinación. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermano, que hay que ponerle mucha atención, Cuídense de esto. Dice la escritura, traía grandes ganancias y los trajeron, discúlpeme, ¿sí, verdad? Estoy en el 17, me había brincado. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Déjele una pregunta aquí. ¿Usted cree que era espíritu bueno o espíritu malo el que estaba en la muchacha? Era un demonio que evangeliza. Así que no se sorprenda que haya demonios que anden evangelizando. Y ojalá no va a ser usted uno de ellos. Sí, porque no se ha dado cuenta que a veces queremos, hay gente que queremos que cierre la boca, hermano. Porque dicen una cosa, pero viven de otra manera, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de ello. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Quiere relacionarse. Quiere tener una forma en la cual podemos decir que hay cierta unidad, que ellos digan: oh, qué bueno, que nos está ayudando, ¿verdad? La adivinadora nos está ayudando. Entonces aquí todos somos un equipo, todos trabajamos para el mismo Dios. ¿Qué le pasa? No es así. ¿Aló? Así que no ande yendo con el brujo y luego venga a la iglesia para que le hagan limpia, y luego viene que oren por usted. No. Entonces dice, pero mire lo que dice la escritura. Por un momento Pablo lo dejó pasar. Pues lo dejó pasar, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos ¿qué? Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella, reprendió al chamuco, hermano, como hablábamos en la mañana. Pero mire el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Póngale atención a eso. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los magistrados era un equipo, un grupo que se dedicaba únicamente a eso, a corrección. La justicia no era muy buena, no era muy perfecta, estaba corrupta. Entonces fueron estos arrestados, traídos al magisterio. Luego se hizo un juicio muy simple, muy sencillo. Son alborotadores, y lo que se hizo, ¿qué fue?
azotarlos. ¿Cómo fue el azote? El azote fue que rasgaron sus vestiduras y comenzaron a golpearlos con azotes. Y usted dice que está deprimido, que está triste, ya no quiere servir a Dios, batalla para venir a la casa del Señor. Imagínense si me lo azotan, hermano. Jamás vuelve a pisar una iglesia. Está tremendo esto, hermanos. Dice la escritura, entonces el 23, después de haberles azotado, ¿qué dice su Biblia? Dice que los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Vámonos, con grilletes, hermano. Ahora imagínense, en lo más profundo, lo más oscuro. Déjeme hago un paréntesis aquí rápidamente, hermanos. Las cárceles eran, por ejemplo, eran lugares obviamente del gobierno, públicos. Pero se acostumbraba a que, por ejemplo, el que era el encargado, se construía la cárcel y el encargado, porque eran posiciones que se podían lograr con corrupción. Era muy, te digo que son muy mexicanos, ¿verdad? Con corrupción, entonces él podía comprar y él recibir mucho dinero. Además, si era el carcelero, él podía, si alguien quería que encerraran a alguien, le pagaba dinero. Era algo terrible. Los que vienen de mi rancho saben. Exactamente igual, así. Ahora bien, ellos construían sus casas donde trabajaban. Entonces, está la cárcel y arriba construyó su casa. Sí, arriba de la cárcel. Entonces, su familia está ahí mismo. Ahí mismo, es el mismo edificio, para que me entienda mejor. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice, ¿dónde estamos? Deme otra vez el versículo 24, ¿no? Recibiendo el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró de los pies en el cepo. Había grilletes, discúlpeme. Y luego había ardor en la espalda, habían sido azotados bastante. Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Cuando estás en persecución, cuando estás en dolor, en angustia, ¿te da por orar o te da por quejarte? Bueno, nomás se lo pregunto, no me conteste. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos. Ahora, por favor evalúe, por favor piense en esta escena. A usted, no a nadie más, a usted. Lo acaban de arrestar injustamente. Le hicieron un juicio sin un abogado presente. Lo enjuiciaron y lo mandaron a azotar. Le rompieron su ropaje y lo azotaron bastante tiempo hasta que sangró y se le hinchó la espalda. Luego van y lo meten en un calabozo y lo amarran a un cepo con grilletes, con cadenas, en lo más oscuro, lo más profundo de una cárcel sucia, maloliente, maltratado, sin alimento, sin nada. ¿Cantaría usted cantos? Digo, si no puede venir ni a la iglesia, el día que se siente, que dice que se siente que es que mal, y que por qué se siente mal, pues, no sé, estoy en la depre. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Sígame, porque ahorita se va a poner bueno esto. Quiero que entienda bien lo que estamos tratando de hablar. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora, cuando dice los oían, esto quiere decir que había una gran sorpresa. ¿Cómo puede alguien cantar estando en semejante tribulación?
Ese es el poder de Cristo Jesús. Comprende, entiende que Él es tu fuerza, tu fortaleza. Él es tu paz, Él es tu gozo. Y aunque las cosas no sean favorables, cuando Cristo está en tu corazón, hermano, entonces te resbalan las cosas. Y aunque sean azotes, Dios es el que sana, Dios es el que te protege. Él te da la fuerza y el aliento. Entonces, dice la Escritura, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Recuerde, la cárcel, la casa arriba. Se sacudió todo. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, fue tanto el susto que nadie salió corriendo. No sé, qué tremendo lo que está pasando aquí. No digo, si estás en una cárcel y se te caen los grillos de repente, se te caen los, sí está bien grillos, ¿verdad? Porque ya van varias veces que lo digo. Si se te caen y se abre la puerta, patitas, ¿para qué se hicieron? Vámonos. Pero fue tanto el estruendo, el susto, que nadie se movió. Nadie se movió. Entonces dice el versículo 27, observen el texto cuidadosamente. ¿Despertando quién? Ahora, después de la sacudida, pues el hombre despierta y lo primero que piensa es el encargo que le dieron. Ahora, los carceleros, cuando venía orden del magistrado y decía, me los encarcelas, y si él los dejaba libres, él pagaba con su vida. Entienda eso, hermanos. Entienda las condiciones que están alrededor de esto. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba, porque ya estaba muerto el hombre. Si se habían escapado, los magistrados iban a llegar, iban a preguntar por el encargo no estaba ahí y automáticamente iba a ser ejecutado ahí mismo. Así era el sistema. Ese era el sistema, hermanos. Ahora bien, sígame. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz. ¿Qué tan oscuro haya estado? Quiere decir que se miraba de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo alcanza a ver que está a punto de quitarse la vida porque pensó que ya no había nadie adentro. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué linda pregunta, ¿no? Ahora, no sé si fue el susto del terremoto. Recuerde que el hombre está en unos momentos de mucha agitación. Tienes el terremoto, luego piensas, y más vale que estén ahí todos, y baja corriendo y encuentra todo abierto y decide quitarse la vida y oye que Pablo está adentro. Vámonos. Y luego lo saca. Después de tanta experiencia, hermanos, y de tanto sube y baja de emociones, él tal vez recuerda lo que ya había escuchado, que Cristo Jesús salva, que hay salvación en el Señor. Y pregunta, ¿cuál es el proceso? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, y aquí viene, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero le agrega, y tu casa. Venimos de Lidia, que lo recibió ella y su casa. Ahora lo está recibiendo él y su casa. Por eso la iglesia de Filipo era una iglesia tan fuerte, tan sólida, porque se acostumbraron a ganar familias. ¿Me están siguiendo, santos? En la familia. Mire, hago un paréntesis aquí. Es bien difícil tratar con una familia donde uno es convertido y el otro no,
donde una persona es de fe y la otra persona no. Tarde que temprano la que no es de fe va a arrastrar al que es de fe hacia afuera. Y lo mismo es, hermanos, aquellas personas que en algún momento se aferran a la fe y comienzan a servir al Señor y no se rinden, tarde que temprano van a traer ese esposo o esa esposa al conocimiento del Señor. Lo importante es que no te rindas, porque es la casa la que tiene que servir a Dios, hermano. Toda la casa, toda la casa. Porque cuando toda la casa sirve, cuando el esposo y la esposa se ponen de acuerdo y dicen juntos, vamos a servir a Cristo, ¿para dónde jalan los hijos? No, si vives debajo de este techo, el domingo a la casa de Dios. Y si no, se te acaba el celular. Santo Dios. Se levantan corriendo y ahí vienen. ¿Ya? Pero cuando hay diferencias, cuando hay contienda, cuando hay distanciamiento, cuando no hay un mutuo acuerdo en el matrimonio, hermano, ¿qué es lo que pasa? Comienzan las crisis. El jovencito que anda mal se comienza a inclinar hacia aquel que está en impiedad, que está caminando equivocadamente. Necesitamos, hermano, evangelizar, pero necesitamos evangelizar a toda la familia y pedir milagros, sucesos sobrenaturales que verdaderamente sacudan a las familias y entiendan que solo en Cristo hay salvación, hermanos. Entonces, sirvamos al Señor, echémosle ganas, trabajemos arduamente. Si tú tienes a tu familia trayéndolos, viniendo todos juntos a la casa de Dios, alaba al Señor, bendícele por ello y no te rindas, no te desanimes, no te canses, no seas tú el estorbo, la piedra. Sé tú más bien el canal de bendición. Padre de familia, madre de familia, por favor, esto es importante, porque de ahí viene el bienestar, la salud, de ahí viene, hermano, la bendición, la prosperidad. Nadie puede gozar de las bendiciones de Dios cuando hay un pleito matrimonial. Nadie puede gozar de las bendiciones de Dios cuando tenemos un hijo en vicios. Nadie puede gozar de las bendiciones de Dios cuando hay otras cosas, hermano, que están perturbando. Porque la familia es una institución creada por Dios para la satisfacción y la bendición del hogar, del lugar donde tú vives, donde tú estás. Por ello es que Filipo fue esa clase de iglesia, hermano. Déjeme terminar la lectura, sí, por favor, vamos a leer. Entonces, dice la escritura, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las ¿qué? La reacción de un creyente. Ya no un carcelero corrupto, ahora un creyente. El cambio transformador inmediato, hermano. Mira, si no cambias es por una simple y sencilla razón, porque no le has entregado tu corazón a Cristo. Pero, hermano, hay garantías de que cuando recibes a Cristo cambias inmediatamente. Estas personas eran personas maliciosas, eran personas insensibles, eran personas, hermano, que no tenían escrúpulos para nada. Y de repente hay un cambio transformador en él y saca a esos hombres y comienza a lavar las heridas de ellos. El agradecimiento, la actitud, el cambio maravilloso que hay cuando una persona recibe a Cristo. Ahora, lo más importante de todo es que este es el cabeza del hogar. Este es el que buscamos. A este hay que pegarle. Aquí viene. Péguele a la damita. Péguele al jovencito. Le estoy hablando del evangelio, no que le tiren, por favor. Y vas a hacer un buen efecto, sí. Pero si te ganas al varón, y más si es mexicano o latinoamericano, de esos machotes que andan así y con los pelos así. Sí, de esos de esos bravos ¿verdad? Que siempre andan bien erguidos, con pecho sacado, panza hacia adentro. Y hablan con los ojos. Si te lo ganas, ¿verdad? Te ganaste toda la familia, hermano. ¿Aló? Ahora, si te ganas a la damita, pues la damita va a comenzar la lucha porque también es brava. ¿Verdad que sí? Sí, ahí está luego.
Pero la idea es que toda la familia, que toda tu casa sirva a Cristo Jesús. Y si hay alguien debajo de tu techo que todavía no tiene a Cristo, mételo en oración, hermano, en clamor, como hablamos esta mañana. Cubre tu casa, pero que no haya nadie debajo de tu techo que no conozca a Cristo Jesús, hermano. Porque este fue el éxito de la fundación de esta iglesia, el cambio transformador de este hombre. Vamos a seguir. Y luego, hermanos, dice, ¿estoy en dónde? 34, ¿no? Pónganse de acuerdo. Porque dice que después que le lavó las heridas, enseguida ¿qué? Se bautizó él. O sea que este era de esos. Y le dijo a la mujer, hoy recibimos a Cristo todos. Y le dijo a los niños, hijos, también ustedes. Y todos vamos a confesar. Lo mismo que Lidia. ¿Qué hizo Lidia? Fíjese bien, no nomás el hombre, pero también hubo una mujer que tenía los... Y luego vamos con Cornelio. Se trajo a toda la familia, gente de iniciativa, gente que lidera, gente que hace que funcionen las cosas. No seas mojigato, haz que las cosas pasen. Resuelve la situación. Yo sé que dolió, pero te va a sanar. Ahora, se bautizó él con todos los suyos. Fíjese, en un rato, en una noche se hizo todo. Todo se hizo en un rato, en una noche. Pero mira el 34, lo mismo que hizo Lidia. Y llevándolos ¿a dónde? Óyeme, ya no puedes estar aquí. Vámonos allá arriba. Allá hay de comer, allá hay tenemos un changarrito, una pupusería. Y luego tenemos... Sí, porque ellos tenían un montón de cosas en la casa. Y subió a la gente arriba, hermano. A los misioneros, a los obreros, a los discípulos. Dice la escritura, y llevándolos a su casa, les puso la ¿qué? Les sirvió. Y dice la escritura, y se regocijó con toda su casa de haber creído. Tremendo. El gozo de la salvación. Algo cambió. Hasta el tono del viejo cambió. Amén. Sí, se volvió más apacible, más noble. Ahora, espéreme, porque hay algo faltante aquí en esta situación, en esta escena. Bueno, qué bonito, recibimos a Cristo, liberamos a los hermanos, hubo manifestación de Dios, nos bautizamos, ahora estamos comiéndose a la mesa, pero ¿qué va a pasar mañana? Si los dejas libres, te van a ejecutar. Ahora, Pablo, porque Dios es un Dios que todo lo tiene resuelto, nunca cuestiones el futuro. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir mi tío? Que es curita. No, que diga lo que le dé su gana a usted. ¿Sí me están comprendiendo, hermano? Amados de Dios. Pero ¿qué va a decir la tradición? Disculpe. ¿Qué va a decir mi comadre? Que es la mera del cura. O sea, hermano, es que eso pasa. ¿Cuál fue nuestra primera preocupación cuando nos convertimos a Cristo? La familia. Nos van a tachar, nos van a desheredar, nos vamos a perder, como si te hubiera ido tan bien. Te van a dejar tus amigos. Gracias a Dios, siempre te pedían prestado y nunca te pagaban. Ahora, parece que no hay una medida de consecuencia. ¿Qué va a pasar mañana? Pero ya Dios tiene todo. Porque fíjese que Pablito, aún con su sufrimiento, sus azotes, su momento, su sufrimiento, su dolor, él sabía que Dios estaba en medio de esto. Y la razón por qué los metieron al bote, discúlpenme la expresión muy de allá de mi tierra, ¿eh? Fue porque estaban alborotando
un sistema romano, estos judíos, pero no pensaron que esos judíos alborotadores también eran ciudadanos romanos. Leamos la escritura. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. ¿Cómo? ¿Tan pronto ya? ¿Alguien pagó la fianza? O a lo mejor son amigos de alguien o dieron una mordida bien fuerte, pero ya van a salir. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pues ahora no me voy. No le digo que hay cosas aquí tremendas. Sí, lea la Biblia. Dice: pues ahora no voy para ningún lado. 37. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, no hubo un juicio correctamente establecido. Dice la escritura: después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. A ver si les cae la cara de vergüenza. ¿Quién quita y les hablamos de Cristo y se salvan también? Qué tremendo esto. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron ¿qué? Al oír que eran romanos. Y viniendo, porque sí llegaron, le drogaron y sacándolos les pidieron por favorcito que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, ahorita me detengo aquí, porque vamos a ir a la casa de Lidia. Ya no se acordaron del carcelero. ¿Por qué está todo esto registrado aquí? ¿Porque es importante? ¿Porque es un sistema político? ¿Porque había corrupción? No, porque a Dios le importaba el carcelero y su casa. Y había que desviar. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, Dios resuelve las situaciones. No, deja que Dios lo haga. Tú sírvele, tú entrégate a Cristo, tú tráete tu familia a la casa de Dios. Tú no mires lo que debe pasar mañana. Dios se va a encargar. Él mueve gente, Él mueve montañas, Él mueve circunstancias, Él mueve política, Él mueve sistemas, Él mueve migración, Él mueve lo que Él quiera mover. Y siempre a favor de tu vida, hermano, a favor de ti. No perdió su trabajo, hermano. Yo estoy seguro que fue como Mateo. Después cambió. Pero, hermano, se quitaron los ojos de ellos porque había otra situación más delicada. Dios se encarga. Ahora, observe bien esto. Salen de ahí porque obviamente era la cárcel. Vinieron a hacerles por favor que se retiraran. El carcelero se queda convertido con su familia. ¿Sí? Y luego, hermano, dice que entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Se fueron de Filipos. ¿Qué se quedó en Filipo? Dos familias, la de Lidia y la del carcelero. Y como eran familias muy mexicanas, de 15 para arriba, se juntaron 15 acá y 15 acá. Ya era una congregación de 30. Y luego invitaron a los primos. Y luego a los tíos. Y luego al compadre y a la comadre. Y cuando menos pensaban ya tener una congregación, convertidos a Cristo, de puras familias. ¿Me están siguiendo, santos? Por eso la importancia de ese texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu casa. Por eso, hermanos, el Antiguo Testamento dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, hermano. Le serviremos. Tome, hermano, su posición, su lugar de liderazgo.
Dios ha hecho milagros. Sirvan al Señor. Toda la casa juntos, con los jóvenes, únase, con sus hijos. Hagan ceremonias preciosas de oración, de búsqueda de Dios, hermano, de lectura de la palabra en la casa. Véngase los domingos a la casa de Dios. Los miércoles hay programas para todos. No hay excusa para no venir, hermano. Deje la novela, hermana. Gloria al Señor. Ponga la grabación y véngase a la casa de Dios. Había más, pero lo vamos a dejar así. ¿Por qué se regocijaron estas familias, la de Lidia y la del carcelero? Por haber conocido a Dios. Cuando una familia, una casa conoce a Cristo Jesús, es lo más maravilloso, es lo más hermoso. Cuando un matrimonio, los dos se ponen de acuerdo y dicen: sirvamos a Cristo Jesús. Con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras deficiencias, con toda nuestra problemática, pero vámonos a la casa de Dios. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Entonces la iglesia se vuelve fuerte, una iglesia saludable, una iglesia noble, una iglesia trabajadora, una iglesia productiva, una iglesia de frutos, una iglesia de resultados, una iglesia llena de la gloria de Dios. Y cuando la iglesia está llena de la gloria de Dios, se vuelve un imán hacia la gente, porque la gente tiene necesidad de amor, tiene necesidad de comprensión, tiene necesidad de perdón, tiene necesidad de compañerismo. Hay familias allá afuera que necesitan a Cristo, hermano. Así que prediquemos a ese Cristo maravilloso y dejemos que el Espíritu Santo haga milagros y cosas sobrenaturales en medio de nosotros. Amén, amados. Pónganse de pie.